como decía, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos. En primer lugar, daros las gracias también por vuestra participación, por estar aquí esta tarde con nosotras, por vuestra presencia, acompañándonos en la conferencia titulada La Gestalt, un camino de creatividad. Como podéis ver, esta conferencia está siendo grabada para que la podáis ver más adelante de nuevo y también para aquellas personas que no han podido asistir hoy tengan la posibilidad de verla más adelante. La colgaremos en el canal de YouTube de Cercle de Consciència y también nombrar que aunque la conferencia está siendo grabada, únicamente aparecerá la ponente en la grabación. Am, Mi nombre es Tatiana y soy la coordinadora de la formación Gestalt en el Cercle Gestalt. Para quienes no nos conocen, bueno, comentaros brevemente que Cercle de Consciència es una escuela integrativa especialista en psicoterapia y formación y que llevamos más de 20 años acompañando procesos psicoemocionales y formando a terapeutas. En relación a la dinámica de este encuentro, deciros que al final de la charla abriremos un espacio para que podáis exponer vuestras preguntas y vuestras inquietudes. Si durante la charla os van surgiendo, las podéis dejar escritas en el chat y si Catalina puede en ese momento las recogerá, si no, al final, como decía, tendrán espacio y también os invitamos muy mucho a que podáis participar de forma activa. Am, bueno, y dicho esto, os paso a presentar a quien tenemos el lujo de tener con nosotras hoy. Ella es Catalina Lladó. Catalina es actriz desde muy pequeña, es gestaltista también, impartiendo cursos en varias de sus escuelas a nivel internacional y estatal. Es discípula de Claudio Naranjo y sigue colaborando en el programa SAT en diversos países. Catalina es pionera del teatro y Gestalt, que ella igual os podrá contar un poquito más en profundidad esta parte. Es creadora de espectáculos de teatro profesional, por un lado, de teatro y Gestalt por otro, con profesionales del ámbito de la salud y también en el ámbito de la educación, con actores de distintas culturas, con la Troupe de la Concordia. Y dicho esto, te doy paso, Catalina, bienvenida. Muchas Gracias. gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos para poder compartir un poco qué es eso de la Gestalt, un camino de creatividad. Eh, mm, Será un camino de creatividad. Yo ponía el título de la conferencia, eh, expresarse es realizarse. Partiendo de expresarse es realizarse, lo que quiero y entiendo de esto es que nosotros, hasta que uno no llega a necesitar nuevas herramientas para saber un poco de qué está hecho, vivimos bastante en automáticos y en personajes que no sabemos ni siquiera que son personajes, pero que son maneras que hemos aprendido desde la infancia a mostrarnos, a identificarnos, a poder relacionarnos con nosotros y con los demás, básicamente imitando a las gentes que queremos o que y en su momento queríamos, a personas que podían estar como resignificando creencias, ya fueran religiosas, ya fueran sociales, ya fueran culturales. Ahí uno también tiene una gran gama de personajes que ha ido introduciéndose que van construyendo una manera de ser que uno cree que está hecha a medida para él o para ella, creyéndose que uno es eso que ha aprendido a actuar. Entonces, cuando uno llega a la Gestalt, empieza a darse cuenta que realmente somos una creación
que hemos ido aprendiendo a crearnos y nos hemos confundido en el sentido de que eh, hemos pensado que actuar era ser. Hemos pensado que esto que actuamos, de esta manera que actuamos, somos quienes somos. Entonces viene la Gestalt. Yo estoy hablando de la Gestalt, evidentemente que hay más fuentes para trabajar con eso, pero en relación con la Gestalt, y la Gestalt, como bien sabéis, tiene mucho que ver con el teatro y la creatividad, porque Fritz Perls fue durante muchos años actor en la compañía de Max Reinhardt y actuando él también, formando parte de esta expresión expresionista, esa tendencia, corriente artística expresionista en la que iban a buscar de nuevo el fondo de las cosas y no tanto la forma. Y en esa manera, entonces Fritz Perls fue viendo cómo, yendo al fondo, tal vez lo que uno expresaba no era lo que en el fondo tenía, sino que aprendió a darse cuenta, primero, que uno actúa en la vida. Uno actúa pensando que es él o ella, pensando que es, uh, muy único o muy única. Y aquí empieza a introducir herramientas del teatro para poder darse cuenta o dar herramientas para que pudiéramos darnos cuenta qué es eso de estar actuando en la vida. Tatiana, ¿podrías por favor poner la imagen con menos gente? Que no sé bien a dónde dirigirme, entonces vendría bien que estuviera un poco más. ah, Hay muchos nombres, muchas caras y tal vez am, fuera mejor. Bueno, voy a seguir. Si puedes acoplarlo sería un poco mejor para mí. No me Vale. distraería. Vale, En ese sentido. lo miro. Es Vale, posible que por el tema de la grabación no sea posible. Igual. ajá, em, vale. Bueno, entonces, rebobinando. Hay un movimiento expresionista donde se rompe con el naturalismo. Esto es en periodo de entreguerras mundiales, estamos hablando del siglo pasado, y entonces hay un boom en el que los artistas empiezan a necesitar perder formas y ir al fondo de lo que es la cuestión de cómo es el ser humano y de qué está hecho. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que uno actúa en la vida sin conciencia de estarlo haciendo, porque ha confundido actuar por ser. Entonces, Pels agarra las riendas y empieza a proponer un trabajo personal que está basado en la Gestalt, en la que uno empieza a darse cuenta de qué está construido. Y está construido de estos introyectos, está construido de estas identificaciones, que ha ido desde la infancia moldeándose en sí mismo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es eso de expresar? Parecería que uno se expresa en la vida, pero resulta que etimológicamente hablando, expresar que tiene que ver con esforzarse y presionar para que algo salga. Entonces quiere decir que no es tan habitual en nosotros expresarnos de verdad. Parecería que para expresarnos de verdad requiere que nosotros nos empujemos a poderlo hacer, nos presionemos, como dice etimológicamente, para sacar fuera algo que necesito manifestar. Entonces, esa idea de que uno en la vida se expresa, habrá que ponerla en interrogantes. ¿Por quién se expresa?
¿Se expresa la persona en contacto consigo mismo o se expresa la persona que ha aprendido a expresarse según le pida el ambiente? Y aquí, además, la Gestalt tiene una investigación sobre qué es eso de la conducta. Y como habla bien la Carl Lewin, dice, vamos introduciendo la teoría del campo. La teoría del campo quiere decir que de la manera que yo me voy comportando tiene que ver con la situación en la que estoy. Y depende de qué esté en esa situación como requiriéndose de mí, voy yo a actuar en relación con lo que en ese campo está más en relieve. Entonces, una cosa que nosotros tal vez con el tiempo hemos ido perdiendo y con la Gestalt recuperando es que no nos damos cuenta que cambiamos tanto de una situación a otra o de un campo a otro. Estamos tan mimetizados con nosotros mismos que no nos damos cuenta, y esta es la gran palabra de la Gestalt, darse cuenta, dejar de estar tan identificados como con lo que hemos aprendido a ser y volver a empezar asumiendo que necesitamos despejar la relación con nosotros mismos en el sentido de no creernos, aprender a no creer que lo que actuamos es lo que en definitiva somos. Nosotros somos alguien que está detrás de lo que uno actúa. Y ese alguien que está detrás de lo que uno actúa es lo que se llama el camino del buscador. Y el camino del buscador también tiene que ver con aprender a estar en un lugar de no saber. Entonces, estamos acostumbrados a actuar automáticamente todos estos personajes que hemos aprendido sin conciencia de que estábamos identificándonos con ellos. Y ahora resulta que el ser está detrás de todos estos personajes que actuamos. A ver, ¿cómo vamos a poder enfrentarnos a esa realidad de estar encerrados, limitados por esta neurosis que hemos ido despertando, que está hecha de los personajes que el ambiente quiere que yo actúe, distinto a el autoapoyo de expresarme en relación a lo que yo quiero y yo necesito? Entonces, esta conciencia de que somos personas actuando, personajes que nos ha despertado esa neurosis, que ha creado esta neurosis, es la primera toque de alarma que nos despierta la Gestalt. ¿Por qué neurosis? Pues porque uno está tan ya hecho de tal manera que cuando necesita algo, tal vez el plantearse necesitar algo, como no está acostumbrado a saberse escuchar, porque lo que ha hecho ha sido mimetizarse, hay que volver a aprender a estar en un lugar donde uno no sabe. Entonces, en la Gestalt, lo que uno aprende, primero de todo, es que el lenguaje de la Gestalt es un lenguaje dialéctico. ¿Qué quiere decir dialéctico? Quiere decir que estos personajes que hemos dicho que estamos actuando, primero uno cree que estos personajes están hechos de un color. Y la Gestalt te dice, espera, sabemos que estos personajes están dentro de un campo. Vamos a ver, eso que actúas, ¿de qué está hecho de manera dialéctica?
¿Qué hay de un lado y qué hay del otro lado? Pues mira, en esta situación yo me he comportado de manera muy miedosa. Ah, muy bien, has estado con mucho miedo. Muy bien, ¿cómo ha sido este personaje miedoso? ¿De qué pensamiento está hecho? ¿De qué emoción está hecho? Vamos a desglosar, describir, desenvolver, um, ponerle realidad a este personaje que tú has estado actuando de miedosa. Muy bien. Ahora, si has actuado este personaje de miedosa, el hecho de que te hayas podido sostener en ese miedo también requiere una actitud valiente. Entonces, ¿en qué has estado valiente en esta situación? Con lo cual, y en esta situación ahora voy a ver que también he tenido coraje. ¿De qué está hecho este coraje? ¿De qué pensamiento está hecho? ¿De qué actitud está hecho? ¿De qué emoción está hecha? Entonces, esto que yo he ido viviendo de alguna manera sin poner luz en el escenario, ahora puedo empezar a poner luz en lo que yo hago, porque hasta ahora ha sido teñido de yo soy y en lugar de poderme ver. Entonces hemos encendido las luces del escenario y hemos podido ver que en cualquier situación la manera de comportarme como mínimo es dialéctica, es decir, que hay unos opuestos. En el teatro, los personajes son la riqueza que pueden vivir, tiene que ver con eh, su contradicción. Y en la Gestalt decimos, no, la contradicción, los opuestos no son contradictorios, son opuestos, pero no se contradicen uno y otro. En el teatro, el personaje puede tener contradicciones y entonces busca a lo largo de la obra cómo puede lidiar y cómo puede ir resolviendo una situación que le crea conflicto interno y conflicto con los demás. En el teatro no se confrontan las dos partes de un comportamiento, sino que en la misma actitud o en el mismo mostrarme hay una parte y otra. Esto cambia completamente la manera de pensar sobre mí y sobre la realidad y sobre lo que me relaciono, cambiando de pensar de una manera unívoca, esto es así, a empezar a aprender a pensar y a vivir y a verme a mí sabiendo que en un mismo lugar, en una misma actuación, cabe una polaridad. Esto ya cambia todo el ambiente, cambia toda la manera de lo aprendido hasta que llegas a esta gestal que te plantea verte, al menos en esa polaridad que actúa y que actúa dependiendo del campo en el que te manejas. Entonces, ¿qué persigue la Gestalt? La Gestalt persigue lo que vive el niño y la niña. Que el niño y la niña, como todavía tienen un contacto con el instinto, con el impulso, con lo espontáneo, cambian de actitud, de comportarse, de expresarse de un momento a otro, uh, sin tener la sensación de que tienen que comportarse de una manera determinada. Entonces la Gestalt dice, ¿te imaginas si puedes llegar a deshacer el autoconcepto que tienes de ti, de que eres así, pero no eres así, eres de esta manera, pero ¿qué te parece si aprendemos a desilvanar, como deshacer ese compacto autoconcepto que tengo de mí y voy a ir dándole cabida a estos personajes que he aprendido a proyectar en el otro,
negándolos en mí, a estos personajes que me da pavor reconocer que actúo y, no lo hago, y lo hago sin conciencia. ¿Qué tal si empezamos a buscar una manera de relacionarte contigo en el que el autoconcepto definitorio se transforma en un lugar donde el self, que incluye todo, te da permiso a navegar por aguas que hasta ahora no has navegado y dejar de tomar rumbos que hasta ahora te han conducido? Entonces, ¿por qué es una filosofía, la Gestalt, mm, creativa e incluso artística, que ya llegaremos a ver si podemos explicarlo un poco más? Creativa porque el dominio de la razón deja de tener el papel principal. El dominio de la razón, de entender las cosas, de comprender las cosas, no es el primer motor que enciende la Gestalt. El primer motor que enciende la Gestalt tiene que poder ver con eso que Claudio Naranjo hablaba con una actitud dionisíaca, que quiere decir dejarse estar, incluso dejarse estar en un lugar que uno no sabe ni lo que se va a desarrollar, dejarse estar en un lugar donde la moral del bien y el mal se diluye, donde el hacerlo bien o hacerlo mal, así como de portarse bien o portarse mal, no es lo que rige, y dejar de estar soltando, mostrándote de tal manera que puedas empezar a buscar qué hay detrás de ese no saber ponerle nombre a las cosas. ¿Qué es eso de no saber cómo ponerle nombre a las cosas? Pues tiene que ver un poco con la capacidad de conectarte con el vacío de no tenerlo todo sabido, ni saber poner un personaje ya en funcionamiento para que te resuelva. ¿Cómo es vivir en ese presente de aquí, ahora, donde las cosas se van desarrollando, las cosas se van dando sin que tú sin que tú lo estés definiendo ni que te pongas a expresar lo que ya has definido? Es decir, ¿por qué no volvemos a la relación yo-tú? ¿Qué quiere decir la relación yo-tú? Quiere decir, como explica Buber, yo ponerme frente a ti sin saber ya cómo lo voy a hacer, qué voy a decir y qué voy a sentir. ¿Qué tal si pongo en ti a alguien que no conozco, a alguien que no tengo la necesidad de hablarle sabiendo lo que ya le va a gustar recibir o escuchar? ¿Qué tal si creamos ese espacio de respeto en cuanto al vacío, de no saber qué va a surgir y va surgiendo mientras me voy relacionando contigo? ¿Qué tal si volvemos a ese espacio donde lo predeterminado, el papel, el personaje a jugar, se ponen a un lado y yo me pongo frente a ti a escuchar, a ver sin saber? ¿Qué ocurre ahí? Esto ya es una base creativa. Aprender a estar en el no saber. Aprendiendo a estar en el no saber, lo que va emergiendo es un sentido de ser guiado por la intuición, guiado por uh, la sensación más de estar en contacto con impulsos, estar en contacto con eh, sensaciones, estar en contacto con eh, la mirada del otro,
está en contacto con expresar lo que a mí me está ocurriendo. Es decir, dejarte el permiso de crear sin que el personaje ya esté definido. Por eso es un lenguaje creativo, de crear a partir del no saber. La famosa presencia. ¿Qué se necesita entonces para aprender a estar en un lugar de expresarse? Que como hemos dicho, etimológicamente quiere decir esforzarse, presionar para que salga algo. Como Pels, como buen actor, sabía, una de las maneras de poder abrirse a expresar um, aspectos soterrados o escondidos o negados, o incluso los que conoces, con la herramienta expresiva de agrandar, hacerlo todo mucho más grande. ¿Por qué hacerlo todo mucho más grande? Si yo lo hago todo mucho más grande, necesito mucha más intensidad. ¿Y esa intensidad para qué me sirve? Me sirve para salir del personaje habitual y de lo cómodo. Así que la Gestalt dice, esto que te pasa, agrándalo. Agrándalo de tal manera que se pueda ver con claridad tu cuerpo, tu expresión, tu emoción, tu acción, todo lo que va surgiendo en eso que estás investigando. Pero lo que nos importa es ir al fondo. Y para ir al fondo tiene que haber intensidad, porque para tocar el fondo se necesita fuerza. Para tocar el fondo se necesita, ah, se necesita para ir al fondo, mm, se necesita coraje, que es lo que esta palabra expresar habla, dice, define. Necesitas coraje para expresarte, para agrandar, para poder ir a esa parte profunda de ti, que solo abriéndote caminos, soltando lo aprendido, puedes llegar a tocar. Y eso da pavor. Vivir en un lugar donde esté todo ya resuelto y en lugar de eso, ponerte frente al paciente, frente a quien quieras tú conocer y conocerte, sin tener personaje definido, es primeramente de alguien valiente. Segundo, de alguien que sabe que lo que está actuando en la vida le sirve para funcionar, pero no para saber quién uno es. Porque el que uno es aparece detrás de estos personajes que uno aprendió a actuar. Así que, rebobinando un poco, la importancia de la Gestalt también viene con eso de cambiar el lenguaje, del lenguaje unívoco a la base dialéctica. En esa base dialéctica saber poder descifrar de qué está hecho la vivencia que has tenido o estás teniendo, poderla poner en opuestos, uno y otro. ¿Para qué? Para estos opuestos poder empezar a abrir la puerta a esta experiencia que estamos hablando, que tiene que ver, que es ir creando sin personaje. Uh, el título dice, expresarse es realizarse, y realizarse es convertir en real cualquier cosa, un deseo, una posibilidad, desarrollar nuevos aspectos de ti. Entonces, realizarse tiene que poder sentir que eso que estoy haciendo no lo sé ya, sino que esto que estoy
viviendo, aunque esté compartiendo cosas que ya conozco, pero de la manera que lo hago es en el aquí y en el ahora, realizándome, eh, haciendo real eso, esa vivencia que yo he podido ir, esa vivencia que estoy llevando a cabo. Um, Expresarse y realizarse. Expresarse y realizarse, puesto este encuadre hasta este momento, he nombrado a Dionisos como esto que propone Claudio Naranjo, de poder salir de ese entramado de personajes aprendidos y cada vez más darle cabida a que lo que sale de lo común pueda estar um, teñido de una sensación de locura creativa, de locura que eh, busca el saberse manifestar, expresar, vivir, aunque sea de manera caótica, para poder ir dando forma a vivencias, dándote el permiso a vivir con la libertad interna de poderlo hacer sin, eh, sin ¿cómo decir? Saberlo hacer, que no es saberlo hacer, sino saberlo vivir desde un lugar caótico, como yo ahora mismo tengo la sensación de estar presente y caótica. Aún así, voy siguiendo un hilo, aún así voy abriendo paso a lo que quiero compartir, pero la sensación no es de repetir algo que ya sabía de antemano. La sensación de estar en un lugar donde vas, vas poniendo, a partir de la vivencia del aquí y ahora, vas poniéndole esa capacidad de vivir desordenadamente, de un vivir desordenado que luego tendrás tiempo de poder reflexionar, descubrir desde esta mirada más apolínea del querer conocerte, de qué está hecho todo lo que has ido expresando desde este lugar más caótico. Entonces, para poder darse a conocer desde este lugar más caótico o más dionisíaco, hay que aprender a apoyarse a uno mismo, es decir, pasar del apoyo ambiental, es decir, actuar para agradar o actuar de manera que yo creo que se espera de mí, al autoapoyo. Autoapoyo, ¿qué requiere el autoapoyo? Pues el autoapoyo lo que primero requiere es la anulación de las retroflexiones. No lo estás haciendo de la manera que lo tendrías que hacer, no estás, eh, no estás dando lo que tendrías que dar, todo este seguir esa voz que no te da el sostén de poder estar en lo que estás, sino que es una voz llena de retroflexiones por las muchas proyecciones que tu ambiente ha hecho en ti, buscando de ti algo que tal vez el que lo está haciendo nunca lo ha conseguido. Entonces pone en ti una carga que hace que tú vayas mermando el sostenerte en lo que tú quieres. Entonces, estas retroflexiones de agredirte a ti tienen
que ir diluyéndose para que el apoyo no esté en el ambiente, sino en mi autoapoyo. Esto es parte de los objetivos que propone Peirce. Entonces él nombra la anulación de las retroflexiones, la asimilación de las proyecciones. Claro, las proyecciones que son, pues son todos estos personajes que a mí no me gustan, los veo en los demás y en la Gestalt te dicen, tac, tac, todo esto que ves en los demás y no te gusta, empieza a verlo en ti, porque hasta ahora parecería que están en punto ciego. Es decir, no has aprendido a verlos. No quiere decir que no los tengas, evidentemente que sí, pero ahora tienes que estar viendo cómo esto que desprecias, que no le das cabida o que te sirve para distanciarte del otro, mira a ver si puede ser una vía para acercarte a ti, agrandando quien tú eres. Porque tú eres parte de una humanidad que viene desde mucho tiempo, desde principios de la civilización, organizándose de tal manera que ha ido creando claramente los personajes que son de buen ver y los personajes que son de mal ver. Entonces, todos estos personajes que tú has ido entendiendo que son de mal ver, son los que proyectas. Entonces viene Pels y dice, date cuenta que necesitas empezar a asimilar estas proyecciones que has aprendido a negar en ti y a despreciar en el otro. Y por tercera parte, el tercer punto de esos objetivos que tiene Pels tiene que ver con la concentración corporal. ¿Qué quiere decir la concentración corporal? Quiere decir saber escucharse el cuerpo. Pero ¿cómo voy a escuchar el cuerpo si tengo el pecho cerrado, el estómago cerrado, los hombros para arriba, la cabeza dándome vueltas en hago o no hago, tensiones en el cuerpo por si voy adelante o no voy adelante? Tendré que empezar a ver cómo está mi cuerpo, cómo está mi organismo, para poder entender y dar espacio a algo más que tal vez con ese trato o ese aprendizaje de relacionarme con el cuerpo ha hecho que le dé mucho menos espacio a poder escucharme, a poder ver qué necesito, pero ¿qué necesito de mí? Evidentemente que habrá momentos que serán necesidades ambientales y yo contribuiré a ellas, claro que sí, porque no voy a ser ni una diosa ni un dios, soy un ser humano que voy a seguir cometiendo errores, pero ahora con conciencia, que es distinto. Entonces, yo podré ir viendo cómo está mi cuerpo, atendiendo más a la respiración, atendiendo más a observar qué partes de mi cuerpo están encogidas. Y en esas partes de mi cuerpo que están encogidas, ¿qué encojo ahí? ¿Qué reserva privada ha hecho ahí para no dar espacio a qué? Entonces, voy a tener una relación con mi cuerpo distinta, nueva, porque mi cuerpo tendrá una importancia en mí y en mi vida. Entonces, estos tres objetivos para salir de esa idea eh, de que lo que actúo no soy yo. Esa hay que fomentarla, porque la que hemos venido viendo es que lo que actúo soy yo. No. Entonces, Peirce da estos tres apuntes como para poder ir viendo cómo deshacer esa creencia de que soy lo que actúo. No, yo soy uh, alguien que no sé quién soy, que he aprendido a expresarme por los ambientes que he ido moviéndome, que he aprendido con la Gestalt a abrir los ojos de qué estoy hecha y, y de alguna manera entender que
este grado de autoconocimiento que yo puedo estar dándome cuenta en la Gestalt vino gracias al psicodrama. El psicodrama tiene que ver con eh, poder volver a actuar situaciones que yo he vivido, que siento que no viví haciendo la Gestalt completa y ahora puedo retomarlas y volverlas a vivir con herramientas distintas. Esto podría ser más el psicodrama que parte de situaciones que tú has vivido. En el teatro, evidentemente que uno se inspira en lo que ya conoce y lo que ya ha vivido, pero el camino tiene que ver en aprender a confiar, a adentrarse en eso que uno todavía desconoce. Le tocará, evidentemente, aprender a entender mm, la obra que está escrita en lugar de leer la obra viéndose a sí mismo, porque antes no entiendes lo que está escrito, necesitas todo un trabajo, porque uno se lee y lee lo que uno sabe de sí o lo que uno entiende de sí o del otro, pero no lee lo que ahí hay. Y entonces este es un primer paso grande en el teatro. Um, Dicho eso, eh, ¿qué hará pues, qué haremos pues como personajes neuróticos que somos? Tenemos esta referencia de los 3 puntos que habla Pels. Pero, ¿qué hace el neurótico? Todos nosotros neuróticos. ¿Qué hacemos? Pues estamos tan acostumbrados a vivir de la manera que vivimos que seguimos dándole más de comer a lo conocido que a lo que necesitamos crear. Entonces, el camino del neurótico tendría que empezar a dejar de manipular, dejarnos manipular para seguir haciendo lo que haces, lo que sabes, y empezar a poder manipularnos de otra manera para crear, para aprender, para abrir, para asumir lo que todavía no sabemos de sí. Y yo creo que eso que decíamos en esta segunda parte que tiene que ver con reconocer en el otro un otro yo, que yo he referido esto a lo que decía Buber o lo que plantea Buber, eh, tiene que ver como un camino para poder entender eh, cómo manejarse. Si veo en el otro a un otro yo que desconozco en lugar de un personaje que ya tengo definido, tal vez también será una manera de abrirme, una manera de refrescarme, una manera de renovar mi cabeza, una manera de salir de estereotipos. Si tengo la valentía de estar presente en el aquí y en el ahora como principio de salud, como principio de el ser creativo que soy. Y eh, y hay una parte que me gustaría leer que dice Claudio, dice, mm, la Gestalt no concibe separado el mundo interior de la conducta, los síntomas físicos y las intenciones, la acción y el pensamiento, sino que diferencia haciendo la polarización para comprender mejor el campo total, integración o viceversa, y enfocar la situación para determinar las partes en pugna que no permiten que dicha situación avance naturalmente con la autorregulación. Yo creo que a lo largo de lo que he venido explicando o compartiendo, algo de todo eso, de los principios
de poder discernir las dos partes en uno dentro del lenguaje dialéctico. El poder darse cuenta de la necesidad de volver a rejuvenecer la cabeza, el sentir y el instinto, dejando de estar viviendo, creando en lo que estás haciendo. Y tercero, tener apunte de dónde podemos echar mano para poder eh, darle cabida a que este neurótico no nos vuelva a comer y tengamos caminos, puntos claros para poder deshacer eh, esa manera de funcionar donde sigo estando regido por las retroflexiones, por las proyecciones y por un cuerpo que está totalmente habituado a cerrarse en según qué partes para no ponerse en contacto con algo de lo que está mm, faltando, necesitando. Por eso, volviendo al principio, expresarse tiene que ir con apretar, exprimirse para que eso que está atrapado en el cuerpo también pueda abrirse. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si hasta aquí hay algún comentario, si hasta aquí podríamos, antes de seguir, si se puede avanzar desde otro lugar. ¿Cómo vamos? Por el chat no han dejado nada. Me parece que dicen que bien, de momento. Nos hacen señales, Catalina, de que todo bien. Puede Que seguir. todo Sí, bien. volia preguntar una cosa, yo quería Puedes preguntar dar una un cosa. ejemplo, preguntan. ¿Un ejemplo de qué? A ver, Josep, ¿qué quieres preguntar tú? Y luego veo eso del ejemplo. Sí, yo volia saber, quería saber si cuando hablas de ese espacio caótico, ¿ese caos es similar al vacío fértil o es otro concepto? No, buena pregunta. Este caos tiene que ver con el vacío fértil bajo mi punto de vista, en el sentido que es como si, mm, es como si todo lo que yo he aprendido lo pusiera en un lugar mm, eh, que volviera al ponerme en el aquí y en el ahora, dándole posibilidad a no recitar lo aprendido, sino a volverme a conectar con la experiencia, puedo empezar a cambiar el contenido de las palabras por cómo conocer lo que hago um, sin que sea la razón la que lo sepa hacer. ¿Me explico? Tiene que ver mucho con recuperar la intuición. Tiene que ver mucho con, en ese vacío fértil, todo lo que yo ya sé se cae en un lugar donde no voy a ponerme a recitar, sino a comprender, comprender que desde ese lugar donde no está todo construido, cómo la vivencia que tengo puede ir acompañada de palabras que expresen el sentido sin que sea una definición, sino que sea una, una vivencia en, en lo que comparto. Porque Ujú. si no, ¿sí? ¿Qué comprendiste? Bueno, si tengo que explicarlo, no anirem bé, no? Pero No, pero ¿en qué, cuando haces así con la cabeza, no, yo qué encajó? lo que me llega es más la espontaneidad como camino para expresar lo que yo soy, ¿no? Dejando lo que sé, ¿no?
dejando lo que sé, lo que he aprendido, Ujú. dejándolo a un lado y exponiéndome a manifestarme de una forma distinta, ¿no? Esto es lo que me llega de lo que comentas. No sé si lo Ah, entiendo bien. sí, no. ah, Expresarme de una manera distinta, si estás en el presente y dejándote que las cosas vayan surgiendo, no sé si será distinto, pero lo que digo tiene otra comprensión, como si dijéramos. Eh, mm, por eso mm, se habla eh, de que lo creativo. Y si vamos profundamente a lo creativo, que tendría que ver más con lo artístico, tiene que ver con esa sensación de no saber. Eh, Esa sensación de no saber eh, merma mucho la capacidad de crear, porque es muy incómoda. Eh, es incómoda. Eh, es como inquietante. Y en un momento en que todo tiene que poder ser respondido fácilmente, rápidamente y comprendido de una manera fácil para calmar el ansia, estarse en un lugar de convivir en el no saber, claro, evidentemente que no lo vas a hacer todo el día, pero tener alguna práctica durante el día, sobre todo si estás en contacto con la Gestalt o con algo creativo, eh, lo necesitas, porque este momento es un momento de mucha avidez, es un momento muy de rapiña, de yo hago mío lo que veo del otro porque el otro lo ha hecho con el otro. Entonces, la función de buscar la verdad a partir de lo que vivo yo se torna cada vez más difícil, se torna cada vez algo más ensombrecido, más inquietante, más incómodo. Pero al mismo tiempo es como una sensación de estar en como en el alambre, cuando estás en el circo pasando por el alambre, pero hay una sensación de vida grande. Hay como si una sensación en ese vacío también hay una sensación de como si se abrieran las compuertas a algo más allá de tus personajes definidos, como si entraras en un espacio más grande de lo que tú habitas habitualmente. Entonces, em, por eso, por eso, a ver si puedo encontrar la frase que quería decir antes de lo artístico, que también, eh, ah, dice, el espíritu dionisíaco de la Gestalt, esto lo dice Paco Peñarrubia, dice, el espíritu dionisíaco de la Gestalt se traduce en su notoria creatividad, una creatividad que se sustenta en la libertad interior y en la confianza en el impulso. Su moralidad organísmica integra el caos y la embriaguez con la deliberación y el control apolíneo. Es decir, puedo estar en este vacío donde yo estoy de manera caótica expresándome, pero voy necesitando también de recoger qué es lo que estoy compartiendo, qué hay, cuál es la línea, cuál es el tema, cuál es eh, esa deliberación en la que estoy metida.
Y dice que aquí radica, según Claudio Naranjo, la esencia de la terapia como arte, porque la creatividad tiene que ver con saber construir lo que eh, estos personajes que no he aprendido a construir. Entonces, claramente la Gestalt te dice, o primero, descúbrete en los personajes que actúas, que esto ya es una gran puerta abierta. Después, aprende a crear estos que, que, que rechazas, apréndelos a crear y a darles un espacio en ti, y obsérvalos y asúmelos. Esto es creativo, pero lo artístico tiene que ver no solo con crear, sino con no saber, que tiene que ver más con lo artístico, con esa que Peñarrubia lo habla con mucha claridad, ¿no? Que tiene, que se sustenta en esta libertad interior y en esa confianza con el impulso, que no viene tanto en pensar qué voy, cómo lo voy a resolver, cómo lo voy a decir, sino eh, qué necesidad tengo de qué. Gracias. La re- eh, Claro, cuando uno se pone en esas vivencias de no saber, su yo se queda pequeño, el yo se queda pequeño, porque en ese yo hay una construcción, un constructo muy bien hecho, donde rige eh, quien conduce todas estas partes, todos estos personajes, creados o por crear. Pero si detrás de estas creaciones, ¿quién hay? Claro, las religiones nos pueden decir hay un Dios, pero este Dios puede ser, mm, este Dios no tiene por qué ser un Dios religioso, puede ser el Dios de la nada y del todo. Y ahí ya entramos en este paso nuevo de, a partir de aprender a verte, a ver, a crear y a desestructurar y entrar en la vía del vacío, el sostén no es quien eres tú habitualmente. El sostén es entrar en un espacio más grande que el espacio que ocupas. Y esto ya tendría que ver con la espiritualidad, como con lo transpersonal, que en definitiva es uno de los caminos que propone la Gestalt, ir a un todo y a una nada, ir a un sostenerse en tener conciencia en lo que eh, uno vive, en lo que uno expresa, eh, y ir deconstruyendo aquello que te paraliza cada vez más en este sostenerte en ti y en ese aprenderte a apoyar en la creatividad, en el arte del ser y no ser. Qué bonito, ¿no? Lo que planteaba ya Shakespeare en su época, ser y no ser, como parece que esta comprensión también viene de lejos. Ah, ¿hay alguna otra pregunta? Laura preguntaba por el chat si podías dar algún caso concreto, cómo has ido trabajando estos conceptos. Como dar, ¿Cómo? ¿De nuevo? si podías dar algún ejemplo de cómo Ajá. has ido trabajando estos conceptos. Vale. A ver, ¿cómo? Primero.
Eh, Supongo que debe pedir los conceptos de polarización, si entiendo bien, o los conceptos de actuar en la vida. No sé a qué conceptos en concreto se refiere. Sí, Laura, ¿estás por ahí? no lo especifica, pero si está por aquí, sí, sí que está, sí. Ajá. Ahora, si te apetece abrir el audio y exponer la pregunta. Si no, ha sido más hacia el final de lo que estabas comentando. Ajá. Conceptos de polaridad en un caso clínico, comenta. Conceptos de polaridad en un caso clínico. Bueno, si es un caso clínico, yo supongo que ya hay un tipo de enfermedad, así que aquí yo no me voy a meter, pero en un caso clínico no lo sé, pero eh, em, mm, si yo cuando me trato a mí o trato al otro, puedo empezar a modificar la creencia de que en lo que veo del otro o en lo que expreso de mí, ya hay dos fuerzas, la fuerza de la luz y la fuerza de la sombra. Si yo puedo empezar a observarme a mí desde este lugar, que no tenga que ser con la mirada culposa o la mirada del bien y el mal, porque en la Gestalt la moralidad del bien y el mal no rige. De hecho, hay esta famosa frase de Peirce que hablaba de ser mitad hijo de Dios y mitad hijo del diablo. Entonces, si yo puedo empezar a observarme, dejándome de creer que todo lo que yo hago tiene que ver con el bien, ya doy un paso enorme. Ya dejo de idealizarme en quién soy, en esa idealización del quién soy. Si puedo empezar a observarme, no a criticarme, a observarme, que en mi actuación diaria hay partes de ofrecer ayuda, de decir la verdad. Le digo la verdad a mi hermana sobre lo que siento porque quiero acercarme a ella. Bien, yo quiero acercarme a ella y voy a compartir lo que yo siento con ella. Pero yo lo que siento con ella es porque solo quiero compartir esto que yo siento por ella o es que también lo estoy haciendo porque quiero saber de ella. Entonces, en lugar de ponerme en primera persona y decir, siento eso y te lo expreso porque lo que quiero es saber lo otro, no lo hago. Me pongo yo a compartir lo que siento con ella, pero en búsqueda de algo más. Entonces yo tengo que poder empezar a ver que no soy tan desinteresada, que no estoy actuando para el bien común, no estoy actuando para... Evidentemente que hay un buen impulso, pero lo hago con recibo de vuelta. Entonces, yo eso, cuando le digo lo que siento, siento que me he abierto y que he dado un paso. Seguro que has dado un paso y ojalá te puedas quedar ahí sin tener que pedirle o buscar que ella responda de la misma manera que por eso has hecho esta acción. ¿Se entiende? Entonces, yo en eso tan sencillo como de decirle lo que siento por ella, yo lo vivo como en mi vida cotidiana, sin antes de darme cuenta que las cosas son, hay unos opuestos, que hay en toda acción puede haber una polarización.
Y esto, desgraciadamente, hoy en día pasa mucho porque como hay tanto miedo, la situación está difícil. La- hay un cambio muy fuerte, entonces estamos todos bastante atemorizados. Y como estamos bastante atemorizados, en ese temor intentamos hacer el bien, todo que vaya bien, que todo sea fácil, que todo sea bueno, que todo sea, que no se rompa nada. Ya bastante roto está todo para que no se rompa nada. Entonces, actualmente estamos actuando personajes del miedo que se expresan de muy distintas maneras. Puede ser el miedo expresándose en un momento de ponerse tímido o en un momento de ponerse muy agresivo y uno en un momento de quererse poner muy comprensivo de todo. Son momentos de respiración corta, momentos de difícil tomarse el tiempo de respirar, porque la agitación es grande. Entonces, a mí me conviene intentar no apegarme a todo ese movimiento que tiene que ver con todo el ruido ambiental y empezar a darme también la posibilidad de descubrirme a mí con todo eso. Si estoy con tanto miedo eh, y me hace creer que lo que hago, todo tiene que ser eh, bueno, tranquilo, que no rompa nada, ¿qué hay del otro lado? Pues del otro lado se está acrecentando una que tiene unas ganas de romper con algo, que ese romper con algo o se actúa o se va convirtiendo en un personaje que está lleno de venganza. Se va creando un personaje que tiene ganas como de despedazar, de aguantar tanto que si no lo saco, pues se incrementará todo lo que está ocurriendo, que tiene que ver con personajes o con personas que están ya tomadas por personajes muy destructivos, porque como la licencia de estos tiempos por una parte, sí tiene que ver con pensar sobre cosas nuevas, evidentemente que sí, pero hay una presión muy grande y una descompensación muy grande de arriba y abajo. Entonces, no es fácil mantenerse vivo en lo que te ocurre, sabiéndote en momentos de personajes que te han atrapado, que te ha atrapado el miedo. Entonces, todo eso para este ejemplo que me pides, eh, que no sé si te puede haber ayudado, Laura, a entender que nos conviene observar que este buen hacer o esos personajes, por eso se dice que la sociedad se ha convertido en una sociedad mm, muy infantil, ah, donde tocar con el dolor cuesta mucho porque da ah, mucho miedo a quedarse atrapado en él, pero si uno, como bien dice Peñarrubia, si uno no entra a tocar con el dolor, no va a cambiar nada. Entonces, no sé si hoy en día es fácil conectar con el dolor porque realmente el dolor del mundo es muy grande. Ah, ah, mm, vale. No, que había alguien que decía que no podía abrir el micrófono. Pensé que era en respuesta a Laura, pero ya dice Laura que sí que entendió. Sí. Entonces, hablando del momento actual, acordaros como este hombre, tanto Lewin como Levinsky, hablaban de la teoría de campo y cómo en esa teoría de campo lo que está en primer plano, uno lo percibe,
lo siente, se resiente y al mismo tiempo está impregnado. Ahora hablábamos del miedo, hablábamos de la rapidez, hablábamos de ser resolutivo, que no acompaña a esto que estamos buscando, de no perder en la Gestalt del contacto con la profundidad de uno y el saberse de nuevo con la legitimidad de buscar lo espontáneo sin tener que saberlo todo y dejarse estar, al menos en los ambientes donde esto se propicia o en la intimidad, a poder dejarse estar en estos lugares de no tener que resolver. Eh, mm, Todos estos que dan tanta posibilidad a la teoría del campo, mm, hablan bien de que el autoconocimiento se agranda cuando uno no le tiene miedo a poder ponerle nombre a estos personajes que actúa, pero no tanto en los personajes que actúa um, um, con arraigo profundo, sino los personajes que actúa cotidianamente. Cuando uno se da el permiso de poderse ver actuando esos personajes sin castigarse, uno ya está aprendiendo a estar en otro lugar, como la... eh, aquí dice Levinsky, Abraham Levinsky dice, descubrí la cantidad de aspectos de mi conducta que estaban fuera del alcance de mi percepción. No me estoy refiriendo a las llamadas capas profundas de la mente, sino al modo cotidiano en que solía expresarme y presentarme a mí mismo. Cuando la atención se concentró en estas conductas, comenzaron a surgir facetas inéditas del autoconocimiento. Cuando uno puede verse, observarse y darse cuenta de cómo cambia. Ahora hago de vecino solidario, ahora hago de vecina criticona, ahora hago de vecina preocupada, ahora hago de, de vecina inquieta, pero me puedo ver. Y en este verse uno va aprendiendo de, de qué está hecha su construcción. Y no solo de qué está hecha su construcción, sus grandes personajes en el escenario, grandes o pequeños o medianos, no importa, pero está pudiendo ver su propio escenario. Y viendo su propio escenario hay un backstage muy grande. Hay una, un espacio que traspasa paredes, límites, porque esa desidentificación o este verse ya te da para poder respirar sin estar preso de esa manera de actuar. Uh, por eso yo creo que el hecho de que Pels hubiera sido actor o fuera actor durante tanto tiempo, aparte que también luego tuvo que ir a la guerra y verse con las locuras que vio en la guerra y las fatalidades y el dolor y la muerte, ¿no? Que yo creo que también eso ayudó a que pudiera plantearse tan claramente de que para crear uno tiene que morir. Para crear esa nueva manera de mirarme, tengo que morir a pensar que de esta manera que soy eh, es la mejor. Ni mejor ni peor. Tal vez pueda ir modulando eh, el volumen en un aspecto, puedo ir dejando de escuchar otro aspecto, otra melodía, puedo empezar a poder crear otra confianza en relación conmigo y con los demás, puedo aprender
a estar en un lugar donde los sentidos me lleven y no tanto tener que eh, ponerle nombre a las cosas. Puedo abrirme a la vida más ampliamente, porque la muerte ya no es una enemiga. La muerte de una manera más templada, dijéramos, en la Gestalt, tiene que ver con el contacto y la retirada. Y en ese contacto y retirada, uno contacta con lo que está viviendo y se retira para no quedarse pegado. Porque la muerte no es quedarse, la muerte es quedarse pegado. Entonces, Pell sabe de eso. No te puedes quedar pegado solo a un aspecto de lo que vives, porque el campo es grande. Hay muchas, eso lo explicaba muy bien Brecht dentro del teatro, Bertolt Brecht, que cambia la mirada en que el conflicto no está tanto en cómo eres tú y cómo soy yo, el conflicto entre personajes, sino que el conflicto está en la situación. Y dentro de la situación hay muchas miradas distintas que puedan mirar esta situación. Pero esto tiene que ver con alguien dialéctico y que aprendió a no tenerle miedo a la diversidad. Porque, claro, si tú eres educado en que eres así y ahora resulta que eres un conglomerado de partes distintas y además opuestas, y además que ni una ni otra, sino que lo que tienes que ir buscando es deshacer un constructor que ha sido muy construido y tú has estado muy en contacto con esta manera de esta construcción. Entonces, Brecht decía que no hay coherencia ni consistencia en la personalidad. Claro, asumir eso, ¿qué os parece? Es decir, resulta que yo soy alguien que puedo estar diciendo esto ahora aquí contigo y luego en otro campo puedo estar diciendo otra cosa distinta de lo que he dicho porque en ese lugar conviene que yo diga lo otro. Entonces, uno va moviéndose según va cambiando la situación, pero está tan apegado a lo que está viviendo que ya ni se da cuenta que está contradiciéndose. Entonces, el aprendizaje en la Gestalt tiene que ver en decirte, mira cómo cambias según el campo en el que estás. Y no está ni bien ni mal, solo que lo importante es ver que el cambio rige. Y luego, viendo que el cambio rige en tu manera de actuar, es como un paso más, no solo a ver los personajes, sino que a ver que en la situación, en el campo, hay muchos cambios que yo tendré que ir viendo cómo asumo, cómo entiendo, cómo vivo, en lugar de pensar que en una sola pieza puedo cambiar que soy de una sola pieza y no cambio de un lugar a otro. Por eso decíamos que así como existe el contacto y la retirada, también para un ser creativo, que es lo que buscamos en la Gestalt, la vida y la muerte son pilares como lo es en el teatro. ¿Alguien más se anima? Sí, nos quedan los últimos minutitos para ir acabando el encuentro. Si hay alguna pregunta más. Mm, mm. Ah, eso es importante, que hablando del tiempo en el que estamos, que hay mucho miedo en todo nuestro cuerpo, en nuestra emoción y en nuestra cabeza.
Y sí quisiera rescatar esto que dice Claudio Naranjo. Dice, el trabajo terapéutico gestáltico se caracteriza en gran medida por el grado en que invita a conductas explosivas, agresivas u otras. No teme a los sentimientos extremos o a la falta de control, sino al contrario, los ve como la ocasión para la requerida atención a los impulsos y para que el paciente se haga responsable de ellos, reconociéndolos como parte de la existencia. Es decir, que lo que comentábamos antes de que si ahora es un momento de mucho miedo, donde los personajes predadores son los que rigen el panorama y uno sabe que todo eso le influencia a uno, el camino a saberse cargado de emociones densas, de pensamientos fuertes, uh, hay que poder tener la licencia de darles espacio, porque los tiempos son convulsos y lo que vivimos y lo que expresamos cotidianamente no tiene ni el volumen ni y requiere de esa parte que etimológicamente quiere decir expresar, de presionar para que estos sentimientos tan guardados de indefensión, de rabia, de miedo, de agresividad, tengan cabida en los encuentros entre el terapeuta y el paciente dentro de la terapia gestal. No hay que tenerle miedo. Es más, da mucho más miedo que se acalle todo que no que explote, en el sentido de uno. Porque si yo me acallo la rabia que me produce esa indefensión, esa frustración por, por situaciones que no tengo acceso a poder cambiar, en algún lugar tengo que poder soltar ese volcán que se va dando en mí. No es... eh, eh, y si lo siento es porque lo puedo vivir, si no, mi naturaleza no iría a la par con lo que en mí está para expresar, mi capacidad de poderlo vivenciar. María pregunta si podrías dar algún apunte sobre cómo facilitar el contacto con la intuición y ponerlo al servicio del acompañamiento terapéutico. Ah, ah, la intuición, creo que lo primero que ayuda a que la intuición se despierte tiene que estar como en un lugar donde yo esté presente, presente con lo que hay, no presente con lo que yo, cómo voy a resolver. Estar presente en estar frente al otro y empezar a, en lugar de elucubrar lo que le tengo que decir, ¿cómo será si yo, terapeuta, empiezo a notar sensaciones corporales que hay en mí? Si puedo empezar a escuchar eh, a una voz que no viene de aquí, sino que viene de saber escuchar. Y todo eso tiene que ver con, vendrá y se despertará si yo ante ti estoy. Si yo ante ti mm, estoy presente. La intuición surge por imágenes, surge por voces, surge por sensaciones,
la intuición no viene con, con mm, mm, puede venir con palabras, pero no viene mm, con querer saber, sino no, es la intuición tiene que ver con una escucha integral de lo que estoy, cómo estoy delante del otro y cómo estoy conmigo. La intuición aparece cuando de alguna manera dejo de saber un poco quién soy. Y entonces es como si se abriera eh, una escucha distinta al otro y a mí. La intuición aparece por movimientos, por eso en la Gestalt decimos, observa lo que está haciendo con la mano, o, que es algo que el otro no lo hace adrede, sino que emergió de un impulso, de un instinto. Entonces, nosotros decimos, esto que acabas de hacer, repítelo, mira a ver qué dice, mira a ver qué hace. Yo no sé qué quiere decir. Tal vez tenga una intuición de qué quiera decir, pero voy a dejar el campo abierto para eh, que el otro tenga la posibilidad de entrar a dejarse estar sin que eso que ha dicho la mano tenga que tener razón de ser, sino que esto que ha dicho la mano, ya con el mero hecho de empezar a mirar mi mano, mi mirada cambia, porque ya estoy atendiendo a un aspecto que normalmente no atiendo. Entonces es entrar en un tipo de presencia uh, donde la vivencia toma las riendas antes que el saber. No sé si te ayuda mucho lo que te cuento, pero he intentado hacerlo un poco gráfico y recordar también lo que en la Gestalt es tan básico de mira, mira lo que pasa en su cuerpo, mira qué pasa en su respiración, mira qué pasa en el silencio, mira qué pasa en este no saber, mira qué ocurre. Ah, y dependerá de la espontaneidad que tenga el terapeuta para poder dar el permiso de jugar a ser lo que uno no sabe qué es. El terapeuta tiene que poder, no tiene, no. El terapeuta, em, si se escucha y no quiere saber, si se escucha, no es que no quiera saber, si se escucha sin tenerlo cerrado, ya dará un paso a darle permiso al otro a poderse expresar también escuchándose desde un lugar menos certero. La intuición es la emoción, la intuición es el cuerpo, el instinto, el impulso. La intuición es eh, la intuición es eh, buscar. La intuición es todo menos saber definir. Luego lo podrás aclarar. Luego la mirada apolínea te ayudará a entender, a descifrar, a polarizar, a poder conocerte en ese vaivén de aguas
que se va convirtiendo la presencia. Oye, son las 9. Son las 9 ya. Ah, Ha pasado volando. No sé a ojalá que vosotros, no así a sea. vosotros, pero ha pasado. Sí. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias por poner Justo. luz a esta mirada y acercarnos un poquito más a la Gestalt desde este enfoque. Qué necesario. Moltes gràcies. Un gusto. Gràcies. Que vagi molt bé. Gracias a todas y a Nos todos vemos. por estar. Que vaya bien. Que vaya bien. Cerramos aquí.